Bien, seguimos con la unidad número 8. Costumbre jurídica. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es una fuente del derecho y se va a convertir en una fuente formal del derecho. La costumbre es la primera fuente del derecho. Cuando no existía el derecho escrito, existía la costumbre. Así que históricamente nace antes la costumbre que la ley escrita. Bien, pero no cualquier uso o convencionalismo social se considera jurídico. Para que tenga la característica de ser una costumbre jurídica, tiene que tener algunas cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, que se trate de un uso habitual en una comunidad o en un pueblo. Como recién decíamos, esto surge en la antigüedad, antes de que aparezca la escritura, bien, en la humanidad. Existía la costumbre. Esto que se repite, esto que es habitual en un grupo social, en una comunidad, tiene que generar una sanción jurídica a aquel que se aparta de ese hábito social. Bien, entonces, para que la costumbre, el uso o el convencionalismo social sea jurídico, tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno es el elemento objetivo o elemento material. Es que un grupo social, que una comunidad, que una sociedad, habitualmente repitan una conducta. Bien, que un comportamiento se prolongue en el tiempo. Pero además se requiere de un factor subjetivo o psicológico, es que cada miembro de esa comunidad que repite esa conducta en el tiempo esté convencido de que esta conducta, de que este comportamiento es jurídicamente exigible, que es coercible, bien, que tiene la garantía de una sanción si no se cumple. ¿Cómo se llama la costumbre jurídica? También derecho consuetudinario. Consuetudinario. Bien. Derecho consuetudinario. En la antigua Roma existía la inveterada consuetudo, que era esa costumbre que se transformaba en jurídica. ¿Y cuándo se transformaba en jurídica? Cuando era general, toda la comunidad adquiría ese hábito. Cuando esto se hacía de manera prolongada en el tiempo, bien, largo uso, y cuando cobraba notoriedad, que todos lo conocieran y que cada uno estuviese convencido, tuviese la íntima convicción de que estábamos frente a una costumbre jurídica. Bien, ¿queda claro? La costumbre jurídica como fuente formal del derecho va a tener cierta relación frente a la ley. Entonces vamos a tener la costumbre jurídica y su posición frente a la ley. ¿Qué posición puede adoptar la costumbre jurídica frente a la ley? Bueno, tres posiciones. La que se denomina costumbre secundum legem, que es la costumbre interpretativa, es la costumbre en la ley, es la costumbre de aplicar la ley. O sea, no tendría mucho sentido porque la ley se debe aplicar bajo sanción de ¿qué? De que el Estado te va a aplicar la fuerza, la coerción. Eso que hemos venido hablando en otras unidades. Bien, jurídicamente exigible. ¿Qué significa secundum? Según la ley. Después vamos a tener la costumbre praeter legem o praeter legem, que significa al lado de la ley o junto a la ley. Se da en aquellos supuestos donde hay un vacío legal y como se produce ese vacío, la costumbre tiene que venir a llenarlo. Bien, la costumbre acá va a ser supletoria. No tenemos ley y a falta de ley
tenemos que recurrir a la costumbre jurídica. Y vamos a tener la costumbre contra legem, también denominada desuetudo o abrogatoria de la ley. ¿Qué pasa en nuestro ordenamiento jurídico? Según el artículo 1 del Código Civil y Comercial, la costumbre jurídica solamente es vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Es obligatoria en los supuestos donde está dentro de la ley, por supuesto, interpretando, formando la ley, o cuando es supletoria de la ley, praeter legem. Bien, la segunda. Nunca una costumbre jurídica puede derogar la ley. Entonces, el contra legem o desuetudo no funciona en nuestro ordenamiento jurídico. Sí puede funcionar como ocurría en el derecho romano o en el derecho canónico. Bien, que sea caducar una ley, pero en nuestro ordenamiento jurídico no. Nosotros podemos tener la costumbre de fotocopiar libros. Bien, pero por esa costumbre de fotocopiar libros no queda derogada la ley de propiedad intelectual, la 11723. Sigue siendo un delito fotocopiar libros. Bien, por más que haya una práctica que sea contraria a derecho. Las leyes solamente se derogan por otras leyes. Bien, que quede claro entonces, el contra leyes no funciona en nuestro ordenamiento jurídico. Van a ver el artículo 1 del Código Civil y Comercial, fuentes y aplicación. Ahí va a señalar que los casos deben resolverse conforme a las leyes, como la fuente principal en el sistema romanista, en nuestro sistema continental europeo, conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos, en los que la República Argentina sea parte. Se va a atender a la finalidad de la ley, o sea, al sentido teleológico, y los usos, prácticas y costumbres pueden ser vinculantes o son vinculantes, o sea, son obligatorios, siempre que las leyes remitan a eso. Bien, cuando la ley no prevé la solución y remite eso a la costumbre o los interesados. Bien, aquel que invoca una costumbre jurídica tiene la carga de demostrarla, tiene la carga procesal. Tengo que demostrar que esa costumbre es jurídica, porque puedo tener la costumbre y se convierte en un uso social, por ejemplo, cuando entro a un lugar, saludar, pero si no saludo no voy a tener una sanción jurídica. Bien, eso puede tener un reproche moral, una sanción de tipo ética, pero no una sanción que sea jurídica. Entonces, el que alega una costumbre tiene que demostrarla. Bien, pues si no, el uso social, el mero uso social, la mera práctica, acarrea una sanción, como digo, de tipo moral, tipo ética. ¿Queda claro? Y finaliza el artículo 1 del Código Civil y Comercial siempre y cuando esa costumbre jurídica no sea contraria a derecho. O sea que la costumbre jurídica no puede derogar una norma jurídica, o sea, no puede derogar una ley. Hasta acá más o menos va quedando claro.